inicio de los 2000, se escribió un libro que impactó a toda la comunidad evangélica a nivel mundial. El libro fue escrito por un pastor norteamericano llamado Rick Warren. El libro se titula 40 días con propósito. ¿Habrá alguien que habrá leído ese libro? ¿Puede levantar su mano o que lo conoce, hermanos? Amén. Ese libro su narrativa trata de ayudarle al creyente a descubrir el propósito de su vida bajo la soberanía del Señor Jesucristo, revelando principios prácticos para poder crecer espiritualmente. Aproximadamente unos 10 años atrás, Pastor Rick Warren, en uno de sus libros, narra el siguiente hecho real. Esa noche fuimos junto a mi familia, mi esposa, mis 2 hijos y yo a cenar. Habíamos pasado un fin de semana maravilloso. Habíamos ido el sábado al lago, el domingo había compartido en la iglesia y habíamos tenido un tiempo muy especial con el Señor. Y yo creía que todos esos momentos le estaban ayudando a mi hijo. Cenamos, platicamos, reímos, compartimos. Cuando íbamos de regreso a casa, mientras íbamos en el vehículo, nos seguíamos riendo de algunos hechos del pasado que habíamos vivido como familia. Llegamos a la casa, nos despedimos todos con un beso, un abrazo para ir a acostar. Mientras yo me cepillaba los dientes y mi esposa se encontraba en la cama, de repente escuché una detonación muy fuerte que provenía de la habitación de mi hijo. Salimos corriendo porque pasó que había sucedido un accidente, quizás un ladrón, algo, pero no fue así. Mi hijo tomó la decisión de haber quitado la vida. Hermanos, esta mañana yo le quiero preguntar a cada uno de los que estamos acá presentes, ¿cómo se encuentra nuestra salud mental? Y asociamos la salud mental con la psicología. Pues déjeme decirle que sí tiene que ver, pero el primero que habló sobre salud mental fue el Señor Jesucristo. Fueron incluso en el Antiguo Testamento profetas hablando sobre la salud mental. Y el principio de la salud mental, toda salud mental debe comenzar y tener fundamentada su salud en el principio de que tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, nuestra fuerza, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, porque el amor nos permite entender que nuestras circunstancias no abandonan la presencia de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, hay pensamientos que son tan fuertes que nos hacen creer lo contrario. Y con respeto, hermanos, no podemos caer en la mentira de que Satanás tiene la culpa. Satanás es el culpable. Porque debemos que ir a uno de los principios teológicos fundamentales de la personalidad de Dios. Y es que el Señor es omnisciente, dice la Escritura, todo lo sabe, es el único que conoce nuestros pensamientos. Pero Satanás no conoce nuestros pensamientos porque él no es omnisciente, no es omnipresente. Hermano, y si Satanás no conoce nuestros pensamientos, entonces, ¿de dónde surgen esos pensamientos? Recordemos que bíblicamente nosotros, cada uno de nosotros tenemos una conducta pecaminosa heredada desde la creación, heredada, mejor dicho, desde el huerto del Edén con la rebeldía de Adán y Eva. Nuestra capacidad pecaminosa puede generar pensamientos falsos que nos dañen y nos alejen de la voluntad del Señor. Es por eso que la Escritura exhorta en varios pasajes que toda actitud pecaminosa de nuestra vida la tenemos que someter a Cristo Jesús. Y como Satanás sí sabe
de que tenemos una conducta pecaminosa, lo que hace él, y por eso hay pasajes bíblicos que a Satanás le llaman el tentador. Tentarnos para que nuestra conducta pecaminosa nosotros accedamos al pecado. Nuestros propios pensamientos son capaces de destruir el propósito que tiene el Señor para nuestra vida. Es por eso que todo creyente debe someter a la bestia para poder vivir la perfecta voluntad del Señor. La pregunta es, hermano, ¿y cómo podemos renovar nuestros pensamientos? Y no solo pensamientos que atenten contra nuestra vida, sino pensamientos pecaminosos como el codiciar a una mujer o a un hombre que no es nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Cómo puedo renovar nuestros pensamientos para que no flagele yo mi propia autoestima? ¿Cómo puedo transformar mi forma de pensar? Porque soy negativo. Todo lo que hago siento que va a terminar mal. Quizás no tengo depresión y ansiedad. Quizás no tengo una sensación de quererme quitar la vida. Pero hermano, no sé por qué siempre tengo ese pensamiento que algo me va a pasar. Algo malo me va a suceder. ¿Cómo puedo transformar eso? Permíteme compartirle dos principios bíblicos que el Señor ha plasmado en su Biblia para que podamos renovar nuestra forma de pensar. Número 1, debemos permitir que la palabra del Señor pastoree nuestra mente. Vaya por favor conmigo a un versículo muy conocido. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Quisiera pedir a los hermanos de proyección si existe la posibilidad que proyecten este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Si no, no hay ningún problema, yo se lo leo. Proverbios capítulo 4, versículo 23. En versión Reina Valera, este versículo dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra siempre habla de guardar el corazón. Usted y yo ya sabemos y tenemos el discernimiento para comprender que cuando la Biblia habla del corazón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no está haciendo referencia al músculo que bombea la sangre para todo nuestro cuerpo, sino que está haciendo referencia a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Es por eso que la versión Palabra de Dios para Todos la traduce de la siguiente manera: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Si nosotros no permitimos que la palabra pastoree nuestra mente y nuestros pensamientos, entonces esos pensamientos van a gobernar nuestras acciones. Y cuando un pensamiento que no es pastoreado por la palabra se apodera de nosotros, nos dirige a acciones pecaminosas. Y esas acciones pecaminosas lo que hace es dañarnos aún más y alejarnos de la voluntad del Señor. Es por eso que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos versículos, varios versículos que hablan sobre cuidar tu corazón. Traducción: cuida tu mente. Y debemos que comprender que la mente se alimenta de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros oímos. Y tiene mucha lógica ese principio, sobre todo hoy en día. ¿Y por qué tiene lógica ese principio de que la mente se alimenta de lo que oímos y de lo que vemos? Porque nosotros somos la sociedad más privilegiada de la historia de la humanidad. ¿Por qué dicen eso los sociólogos? Porque tenemos a disposición toda la tecnología que las generaciones pasadas deseaban,
pero no las podían tener. Pero esas tecnologías, en vez de ayudarnos a nuestra salud mental, las han empeorado. Pensamientos de envidia. De repente ven en el Instagram o en el Facebook de alguna persona, ve, mira, anda por Francia. Y no, hombre, yo aquí apenas en San Miguel, mira. Pensamientos de envidia. Pensamientos de inferioridad. Ve, mira, acaba de comprar un carro el hermano y yo, pobrecito, en bicicleta ando. Hermanos, hermanas, como todo creyente, debemos aprender a someter nuestro pensamiento a la palabra. Si nosotros no sometemos nuestra mente a la palabra de Dios, vamos a vivir las siguientes consecuencias. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Lo voy a leer primero Reina Valera. Después lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20 dice de la siguiente manera: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mire lo que está diciendo Jesús. Esto es lo que verdaderamente afecta a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo pasaje dice de la siguiente manera: en cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. Hermanos, ¿se puede dar cuenta entonces que el Señor nos está haciendo esa advertencia? Que si nosotros no sometemos nuestros pensamientos a la verdad de Cristo, lo que va a suceder es que ese pensamiento nos va a contaminar a tal grado que va a afectar nuestra conducta y nuestra perspectiva referente a la vida. Ahora comprenden por qué la ansiedad, la depresión, el insomnio son problemas espirituales también. Porque no hemos sometido nuestra mente a la palabra del Señor. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo podemos someter nuestro pensamiento a la voluntad del Señor? Yo le respondí: pastoreando nuestra mente a través de la palabra. Pero ¿cómo puedo pastorear mi mente a través de la palabra? Escudriñe la palabra, hermanos. El primer paso para pastorear nuestra mente es escudriñar la palabra. No es lo mismo leer que escudriñar. Son dos palabras con significados diferentes. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 versículo 39. En el capítulo 5, en los primeros versículos, en los versículos previos al 39, Jesús había hecho un milagro de sanidad. Entonces los religiosos de la época fueron a contradecir a Jesús o a reclamarle a Jesús porque había sanado a un hombre y con qué autoridad lo hacía. Y Jesús en su discurso dice estas palabras muy importantes. Juan capítulo 5 versículo 39 dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿qué tenemos en las escrituras?
la vida eterna. Y al final dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al escudriñar las escrituras, el creyente lo que hace es exponerse a través de la palabra a tener un encuentro personal con el Jesús bíblico, no con el Jesús emocional. ¿Cuál es la diferencia entre el Jesús bíblico y el Jesús emocional? El Jesús emocional es aquel que es predicado por los pastores que aprueban mucho la teología de la prosperidad. Y le dicen al pueblo, declare en el nombre de Jesús su sanidad. Declare en el nombre de Jesús su provisión. Usted declare que la pobreza se va. Amados hermanos, la Biblia no nos llama a declarar, la Biblia nos llama a creer, pero en la voluntad soberana de Dios para nuestra vida. Y si en la voluntad soberana de Dios para nuestra vida está que pasemos por la enfermedad, está que pasemos por la pobreza, está que pasemos por la escasez, porque son parte de la escuela espiritual de Dios para moldear nuestro carácter. Es allí que la voluntad soberana de Dios, entonces nosotros debemos, amados hermanos, someter todo pensamiento a la palabra para descubrir que la voluntad de Dios es buena y agradable. Por eso la escritura dice, escudriñad. Jesús le dice, ustedes que escudriñan. En otra versión, el mismo versículo 39 dice, ustedes que estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les da vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando usted y yo comenzamos a escudriñar la palabra habla nuestra mente. La palabra no solo habla nuestra mente, la palabra, amados hermanos, somete todo pensamiento alineado a la voluntad del Señor. Pero cuando uno descuida la lectura de la palabra, ahí surgen aquellos pensamientos de nuestra propia capacidad pecaminosa que nos pueden boicotear en las decisiones que nosotros podemos tomar.